presidente, como dicen en la calle. No, no me patracé absolutamente para nada. Es totalmente la misma posición que he defendido en los análisis de Caracol, en las columnas de Cambio y en el ejercicio de la política. Este país necesita reformas, Gustavo. Aquí hay un debate entre quienes consideramos que sí hay que avanzar en reformas en este país de todo tipo y quienes se sienten cómodos con el statu quo. Ahora, el tema es cómo se hacen las reformas. Y yo creo que en Colombia necesitamos un acuerdo nacional para hacer esas reformas. Y dentro de la discusión de esas reformas, si se puede llegar a un acuerdo, y si se llega al acuerdo de que la mejor manera de tramitarlas es a través de una Asamblea Nacional Constituyente acotada, limitada, elegida popularmente, ajustada al proceso de la Constitución y fruto de un consenso nacional y no de una imposición de un sector a otro, pues yo creo que eso es una fórmula que no se puede descartar. Si no, lo que tenemos que hacer, Gustavo, es olvidarnos del artículo de la Constitución del 91 que estableció ese camino para reformar la Constitución. A mí me da la impresión de que la constituyente se ha convertido como en una especie de coco para muchos sectores del país. Yo creo que eso no debe ser así, esa idea de la constituyente no se debe descartar, pero vuelvo y digo, lo han dicho varios sectores de la oposición y recogemos esa posición tramitada, elegida popularmente y fruto de un consenso de todo el país. Por eso lo que yo dije ayer era que íbamos a iniciar con tranquilidad, con serenidad, sin afanes, un diálogo con todos los sectores políticos del país. Voy a ponerme en la tarea del Ministerio del Interior a hablar con todas las bancadas, con todos los partidos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, para escucharlos, para escuchar su posición, primero que todo, sobre las reformas, porque la primera pregunta, Gustavo, es la constituyente, ¿para qué? Para hacer qué reformas y de qué reformas se tienen que ocupar. Y si podemos avanzar en ese camino, bienvenido sea. Y como ha habido tanto temor y hay quienes de alguna manera animar sus propias campañas presidenciales del 26, han señalado que es que la constituyente supuestamente es para avanzar en una eventual reelección del presidente Petro. Pues para dar esa tranquilidad en parte de las conversaciones podemos hablar de un acuerdo nacional como se hizo, Gustavo, hace 35 años, usted ahora lo mencionaba. La constituyente de César Gaviria comenzó a construirse, a generarse ese clima preconstituyente en el gobierno del presidente Virgilio Barco y se consolidó después de un movimiento social y ciudadano en el gobierno de César Gaviria. Si somos capaces de hacer eso, si eso es el camino que necesita el país, pues yo creo que vale la pena intentarlo, pero solo el tiempo, los diálogos y los acuerdos o no a los que se pueda llegar nos darán esa idea de qué va a ser. Y la otra tarea que tiene mucho que ver también con las transformaciones del país que vamos a asumir desde el Ministerio del Interior, obviamente es la de articular y coordinar toda la implementación del acuerdo de paz que es tan importante para Colombia. Ministro, con los buenos días. Tengo el registro de varios trinos en los que se discute una materia disímil. En esto ciertamente el gobierno ha sido errático. Es más, el mismo presidente ayer celebrando su llegada al gabinete habla que usted llega, y cito sus palabras, para que use el poder constituyente. Usted habla de una convocatoria cumpliendo con el rito constitucional, pero Leiva y compañía y el mismo presidente, y acá tengo los trinos para efectos de que se pueda corroborar, dicen que eso no es necesario, porque el poder constituyente se puede desplegar automáticamente. ¿Al fin qué? ¿Cumplimos con el 374 y 375 de la Constitución o poder constituyente? Y esta pregunta es muy importante, ministro, porque genera precisamente todas las inquietudes. Muy buenos días, Hernando. Mire, en el año 2015... yo impulsé como ministro del presidente Santos la prohibición de la reelección presidencial en Colombia. En el 2004 me opuse como integrante de la bancada liberal a la reelección
al cambio del articulito que se hizo para permitir la reelección del expresidente Uribe. Mi posición frente al tema de la reelección, para empezar, dando absolutas claridades, es exactamente la misma. Y yo creo que no le conviene al país ninguna figura de reelección, ni ahora ni hacia el futuro, y la alternancia democrática en Colombia es absolutamente clave, y los relevos democráticos. En segundo lugar, escribí y sigo pensando lo mismo, que el acuerdo de paz no tiene ningún valor, digamos, jurídico obligatorio que permita, por una simple declaración unilateral del Estado colombiano ante Naciones Unidas, en ninguna parte se menciona la palabra constituyente. Lo dije como participante en la mesa de negociaciones de las FARC. Luego, ese no es un mecanismo que se pueda utilizar, y en eso coincidimos con el presidente Petro en la conversación, para no hablar de lo estrambótico de que algunos sectores también señalaban en días previos de supuestos decretos de conmoción interior convocando una constituyente. Yo creo que aquí hay una constitución que hay que respetar, aquí hay unos procedimientos, unos mecanismos que hay que respetar, pero sobre todo, Hernando, tiene que ser fruto de un acuerdo nacional. No hay ninguna posibilidad de hacer una constituyente que no surja de un acuerdo nacional. Sería una constituyente fallida y sería una constituyente que no le sirva al país. Ahora, la pregunta es, despejada esa duda, si en Colombia realmente consideramos que hay necesidad para garantizar unas reformas institucionales, la reforma política que ha estado bloqueada durante años, la reforma a la justicia, estructural de la justicia que también está pendiente, el propio tema del ordenamiento territorial, si somos capaces de ponernos de acuerdo en avanzar en esos temas, y si el mecanismo es el de la Asamblea Constituyente, y eso es lo que hablamos con los otros sectores. Lo demás, Hernando, yo creo que hace parte de la ciencia ficción. Doctor Cristo, yo quiero confesarle que lo escucho y me asusto, y le voy a decir por qué. Ayer, como ejercicio periodístico, me puse a mirar cómo fue el proceso de cambio de constitución en Venezuela. Y lo que usted nos está exponiendo es exactamente lo mismo que exponía en su momento Hugo Chávez como candidato. El proceso constituyente se hizo tal cual, como un acuerdo nacional, se hizo mediante los mecanismos democráticos, mediante la convocatoria de un referendo. Todo se hizo dentro de esa legalidad y esa constitucionalidad que usted nos está mencionando. Y cuando llegó la hora ya de armar esa constituyente, esa constitución, más bien nueva constitución, terminó siendo ese Frankenstein que terminó con la democracia en Venezuela. ¿Cómo va a garantizar usted hoy, como ministro del Interior, que eso no va a pasar en este país y que esa nueva Carta Magna que se va a hacer dentro de esa constitucionalidad que usted alega no va a terminar en lo mismo que terminó Venezuela? Pues, Diana, me parece que es una comparación que no tiene lugar. Yo creo que hay que estudiar muy bien el proceso colombiano. Yo creo que tenemos que dejar tanta ciencia ficción y tantos fantasmas alrededor del proyecto político que está liderando hoy a Colombia. Aquí la pregunta, vuelvo y le insisto, es, y eso lo darán las discusiones, mire, más de 900 proyectos de actos legislativos para reformar la Constitución se han presentado desde el año 91. Se han hecho 44 reformas constitucionales. Hay temas que yo creo que han generado consenso en el país que necesitan avances normativos. Y un proceso constituyente obviamente genera ese espíritu de cambio y ese espíritu de transformaciones en el país, que yo creo que se necesitan siempre y cuando esté ajustado a la Constitución. Lo que se garantiza es que, vuelvo y le insisto, vamos a hablar con todas las bancadas, vamos a hablar con los partidos, vamos a hablar con los gremios y veremos hasta dónde podemos llegar. Y si definitivamente hay una mayoría en el país que quiere avanzar en ese proceso constituyente, si vemos que hay un sector político amplio de la sociedad colombiana, hay sectores sociales, hay sectores gremiales
que no es para hacer una nueva constituyente, Diana. Es que si vemos la comparación